Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Descabelladas, esta vez con nuestra querida Yasna. Qué bueno que llegaste, Yasnita. Ay, si fue una vez, nomás que falté. Bueno, pero es que te echamos de menos. ¿O me quieren echar? ¿O ¿Me no, extrañaron? No, te echamos mucho de menos. La echamos de menos. ¿Cómo Gracias. están, chicas? Bien. ¿Bien? Yo veo que ustedes están listas para la disco y yo no. Es que Mirna vino de No, es que yo conductora. dije, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que andaba como muy aburrida, encuentro. Yo todos los días con pantalones, cada vez que venía dije, no, voy a sacar mi Muy bien. percha. Eso. Muy bien. Así Además es. que tiene mérito. percha, pues. Tiene Claro, percha. Bueno, ¿Para qué estamos con Lo que cosas? menos podemos hacer es echarnos flores entre nosotras las mujeres. Por Sí, supuesto que sí. Oigan, chicas, hoy día un día muy importante, muy especial. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric hizo un cambio de gabinete, volvió antes de lo previsto aparentemente, ¿no es cierto?, de su paso, su ida a Paraguay, al cambio de mando. ¿Y sorprendió con qué? Sorprendió básicamente con dos cosas. Uno, fue en el avión con el expresidente Sebastián Piñera, a quien invita en una suerte como de, podríamos decir, de esta reunión republicana, ¿no es cierto? Dos presidentes, un ex, un actual. Vamos a entrar con eso. Sí, bueno. Vamos a te ir con podemos eso, explicar. solo para cerrar. Y entonces, hoy día, alrededor de la 1 de la tarde, ¿no es cierto?, en el Palacio de la Moneda, finalmente salen ¿cuántos eran? Justamente cuatro ministros y 5 subsecretarios. ¿Qué importancia tiene este cambio de gabinete? ¿Por qué ocurre ahora, justo a días de que saliera por renuncia personal, según se ha señalado, Giorgio Jackson? Yasna, ya que tú no estuviste la semana pasada, parto contigo. Ah, Pajarito nueva la llave. Tiro nomás. ya. ¿Y qué puedo decir? A ver, ¿quiere partir por No Piñera? se me ocurre nada. Ah, sí. ¿Quiere No, partir por Piñera o porque el después diálogo no? lo vamos a tomar en el siguiente tema. Bien, pues. No Muy las bien. ordenes la pata. No la Sí, podemos pues desordenar. apréndete la pauta por mí. No, pero es que yo como había tirado el tiro, que la Yana Ya, se nos ya, ya, desordena. ya. No expliquemos, no vamos, expliquemos. no se Vamos, preocupe. al A ver, grano. un par de cosas bien puntuales, después podemos discutirlo más. Ya. Primero, es bastante acotado y más bien resuelve cuestiones que quedaron pendientes del cambio anterior. O sea, educación, recuerden que el ministro estaba tambaleando y fue De afirmado hecho, por el incidente. era una de las sillas que Era una de las entró y sillas de- salió. Exacto. Exacto, hoy día estaban de pie los ministros entrando. Buena idea. Sí. Y minería, que ahí había un problema serio hace rato de relación del ministro de la ministra con el subsecretario, y salieron los dos. Se fueron los dos para la casa. Sí. Entonces eso estaba pendiente. Ahora, políticamente, por supuesto, esto le da un nuevo aire, porque siempre los cambios de gabinete ponen atención, y hay una señal de desapego con Revolución Democrática, sale bastante herida, consolidación de el otro partido del Frente Amplio, que es el partido del presidente, Convergencia Social. Y me parece que el Partido Comunista sale bastante ganancioso también, porque el Ministerio de Educación es muy relevante y la figura que han puesto es bastante destacada. De hecho, él ya sorteó un problema con la derecha, que vuelve a instalar el pasado de los tuits contra Carabineros y el hecho de que sea comunista, pero él ya había sorteado ese problema y había ganado aliados en el mundo de la oposición, así que no creo que tenga más problemas. Tanto que la alcaldesa Evelyn Matei, te doy el tiro a la palabra, Ale, ¿te acuerdas que como que se abuenó con él y dijo que era Sí. algo así como caballero? No sé si fue la palabra que Uno usó. serio y muy Y responsable. muy agradable. Sí. Y guapo. Ya, y guapo. Oye, No lo dijo. No lo dijo, pero lo pensó. Ah, lo pensó. O lo pensaste tú, Ale. A ver. No, Ale. pero es que si era cosa de ver, digamos, bueno. No, guapo está para bien, nosotros sí. no, pues sí, podría Mira, ser hijo. yo lo único que les puedo decir es que cuando leí que había nacido en 1984, te contaba, Yasna,
yo dije, o estoy muy vieja o él es muy joven. La verdad Ambas. es que no es tan joven, tiene 39 años. El año que pero- yo entré a la universidad, el 84. Chuta, Sí, yo con salí eso del te digo. colegio. Bueno, pero por ahí. Por ahí. Bueno, Exacto. a A ver, ¿qué para ti? ¿Qué es añadiendo a lo este? que, para no Exacto. reiterar los puntos, me parece que sí, efectivamente, es un reordenamiento de la casa chica, digamos, dentro del Frente Amplio. De hecho, no sabían del cambio de gabinete y no estaban de acuerdo con que se hiciera el Partido Socialista ni el PPD, por lo menos en las palabras de sus voceros. Me parece que el Partido Comunista, más que ganancioso, pasa a cobrar una deuda que ya se tenía con el Partido Comunista, que ha sido como, digámoslo, dentro de todo, de lo más responsable, leal. Se ha comido unos cuantos sapos, entonces ya tocaba darle Hacerle un cariñito, hacerle dices un tú. cariño. Más que un cariño, ¿ah? Pero sí me pareció arriesgado y osado el gesto del presidente de nombrar por primera vez, no sé en cuánto tiempo, me imagino que no sé quién, no recuerdo a quién estaba en la UP en el Ministerio de Educación, pero desde la UP para acá por lo menos nunca ha habido no solo un comunista, sino que una persona agnóstica. El Ministerio de Educación ha sido históricamente el ministerio de la Iglesia Católica. Y siempre ha habido alguien, sea el gobierno que sea, alguien que la Iglesia Católica ha bendecido. Tal vez sea por pérdida de poder de la Iglesia Católica, no sé, pero siempre ha habido una persona de la Iglesia ahí. No, pero el ministro espera, saliente pero no, no era... pero ya Nico- ahí hubo una ruptura. Ya, no, pues, y Nicolás Un ministro Izaguirre, que yo representa sepa, no la- es católico, ¿sí? Nicolás Izaguirre. Yo no digo que sean católicos, digo que No, tienen la creyentes, la venia. bendición, Ah, la ya. bendición Bueno. de la Iglesia Católica. Ya. Amén. Entonces, Amén. Entonces, comunista, que también despierta muchos fantasmas en la derecha, sobre todo, hay un anticomunismo muy acendrado en Chile, aunque es partido legal y todo, hay, digamos, un ministro comunista del Ministerio de Educación que es uno de los ministerios al que pone más ojo la derecha y también la Iglesia Católica. Me parece un gesto arriesgado, pero aparentemente los tiempos han cambiado y el ministro o el recién nombrado ministro tiene suficiente agua en la piscina como para asumir. Solamente lo dejo anotado, pero creo que van a venir por esos lados, pueden venir las oposiciones y el levantamiento de la ENU y todas las fantasmas que hay en torno a la izquierda y educación. claro, vamos a ver cómo dicen que tiene mucha muñeca política, mucha experiencia, evidente, forma parte además, no sé si todavía, del Comité Central del Partido Comunista, No pero tengo idea. bueno, era parte del Comité Central del Partido Comunista, pero bueno, ese es uno de los cambios. El otro es Javiera Toro, que sale de Bienes Nacionales para ocupar el cargo, que ya vamos a hablar de la salida, por supuesto, de Giorgio Jackson. Ella va a Desarrollo Social. Ojo, una ministra de Bienes Nacionales que, claro, es un cargo menor dentro del organigrama, con todo respeto, pero es un cargo menor, ¿no es cierto? Y ella es una dirigente política en Convergencia Social, si no me equivoco, bastante buena desde el punto de vista de su capacidad política. Entonces, uno podría decir, a lo mejor se estaba perdiendo en el Ministerio de Bienes Nacionales. Vamos a ver, este es un ministerio súper importante, ya sabemos todo lo que pasó bajo la permanencia de Giorgio Jackson, pero es entonces Javiera Toro quien va a ocupar ese cargo. Luego, Aurora Williams, esa es otra de las novedades porque fue ministra de Minería bajo el gobierno de la presidenta Bachelet II. Entonces decían que el bacheletismo volvía a la moneda, ella llega a ocupar el cargo que deja Marcela Hernando del Ministerio de Minería. Y finalmente al Ministerio de Bienes Nacionales llega Marcela Sandoval y al Ministerio de las Culturas y el Patrimonio Carolina Arredondo, la hija del actor Alejandro Arredondo y de... Claudio. Perdón. Claudio Arredondo, porque además estuvo en tu obra de teatro. Está todavía mi obra, Claudio, perdón. ¿qué rol jugaba en tu obra? Perdona que cambie el tema. Pinochet, po. Él era Pinochet, Sí, es imagínense. Pinochet. La hija de Pinochet. Exacto, la hija de
en la obra el de Pinochet teatro, ficticio, digamos, la porque obra no de hay teatro. nada más Sí, lejos que Claudio claro. Redondo y Pinochet Claro que sí. en la vida real. Bueno, y lo otro, se mantiene Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda, porque ya con la salida de Jackson, claro que hasta por ahí nomás, porque un diputado republicano, cuyo nombre les voy a revisar para darlos a conocer, pero da lo mismo, un diputado republicano decía que la salida de Giorgio Jackson era el desde, porque ahora iban a evaluar, por ejemplo, lo que iba a pasar con Javiera Martínez, la directora de presupuesto, y iban a evaluar si había condiciones o elementos para acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda. ¿Separa un poco la sangría que había generado el caso Convenios Yasna con la salida de Giorgio Jackson? No, el caso Convenios va a acompañar a este gobierno hasta el fin de sus días, a pesar de que ya está plagado, después lo podemos comentar, pero está plagado de la instalación de un relato que a esta altura no resiste mucho. A ver, en ¿cuál? el sentido que estamos hablando de un caso de corrupción que enciende esta crisis, un caso de corrupción grave de 400 millones de pesos en Antofagasta, y hoy día ya pasamos a 30.000 millones de pesos en el conjunto de los gobiernos regionales, o sea, una gran corrupción que no tiene que ver con lo primero, que tiene que ver con la relajación de normas en otro nivel del Estado, que además es autónomo del gobierno central y que tiene bastantes componentes de derecha, al menos 4, partiendo por el GORE de la Araucanía, que tiene 2.000 millones asignados cuyo a un gobernador amigote. es Luciano Rivas, ¿no es cierto?, militante de Evópolis, que es el único caso de un militante, digamos, de derecha, porque todos los demás son o bien demócratas cristianos, cercanos a la democracia cristiana, o del Partido Socialista. Sí, ahora independientemente de eso, a mí me llama la atención que no hayan hecho ningún ajuste que beneficiara al Partido Socialista. Más allá de que está en puestos de poder importantes, buena parte de este conflicto se ha sustentado en una suerte de quinta columna de algunos senadores socialistas, en particular el senador Espinosa, pero también secundado por Juan Luis Castro. Y eso además ha presionado mucho a la presidenta de ese partido, Paulina Bodanovich, que ha navegado en las aguas entre la fila de los leales. Pero el Partido Socialista obtuvo que se mantenga el ministro Montes, que era... Sí, pero sigue expuesto. Sigue expuesto, pero digamos, si al Partido Socialista le interesaba algo en este cambio de gabinete, era que no se mantuviera Montes. Claro. Pero mira, ahí hay una sangría y un flanco de debilidad monumental. ¿Dónde? Para el gobierno, en la relación con el Partido Socialista. O sea, aquí se instala la debilidad de Javiera Martínez, la directora de presupuesto, e incluso del jefe del segundo piso, Miguel Crispi, por boca, por tuit y por visibilidad del senador Espinosa, que junto a Juan Luis Castro se han convertido en la nueva quinta columna del mundo de la izquierda y centroizquierda. Yo diría que son los nuevos Barken. ¿Los nuevos qué? Los nuevos Barken, porque están jugando ese rol. O sea, ganaron escaños reservados de todos los matinales, producto de esta especie de puntal de lanza que están generando respecto de mantener tensionado al gobierno en materia de corrupción. Por supuesto, por el revanchismo con Revolución Democrática, pero al segundo de que hubiera renunciado Giorgio Jackson, siguieron con la lista pendiente, por la lista negra de Espinosa. Ya, es que detengámonos un segundito ahí, que es importante, Yasna, porque en general los medios de comunicación hacen eco de lo que dijo el senador Espinosa. ¿Qué dijo el senador Espinosa, el senador del Partido Socialista? Que Javiera Martínez, que es la directora de presupuesto, que depende directamente del ministro Marcel, cuando se estaba tramitando la ley de presupuesto el año pasado, de la ley del 2022 al 2023, ¿no es cierto?, ella habría relajado, eso es lo que dice Fidel Espinosa, habría relajado los requisitos para que ciertas fundaciones pudieran acceder a fondos públicos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el límite de edad. De las gobernaciones. Perdón, límite de tiempo, de antigüedad. De antigüedad. Exactamente, para las gobernaciones, precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Que en una entrevista Mario Marcel dijo que eso no era así. ¿Qué dijo Mario Marcel específicamente, Yasna? Porque ese tema tú lo conversábamos, ¿no es cierto? O sea, él explicó que el 100% de los convenios investigados se rigen por la glosa del presupuesto que se tramitó el año 2021 para el año 2022. Esa glosa fue presentada y propuesta por el gobierno saliente de Sebastián Piñera y es la que rige estos convenios que se suscriben entre el primer y segundo semestre del 2022. Entonces, realmente ahí se instala un relato mentiroso.
Pero Fidel Espinosa, a través de Twitter, que creció, me consta, de 15.000 a 300.000 seguidores gracias a esta campaña y que se ganó, vuelvo a repetir, un escaño reservado en los matinales, es el mismo modelo de Christian Barken, es exactamente lo mismo. Y hoy está inflado a un pedestal que no tiene dentro del Partido Socialista, salvo que es muy beneficioso en lo personal para una carrera parlamentaria y lo siguen, por supuesto, el resto de la bancada. ¿Por qué tienen cierto poder para hacerlo? Porque efectivamente al Partido Socialista le ha resultado costoso acompañar a este gobierno. Hay un gobierno que está debilitado, que está viviendo crisis sucesivas y eso incomoda al Partido Socialista. Pero yo creo que se le olvida que a su candidata presidencial en la última elección parlamentaria no salió segunda, ni tercera, ni cuarta. Salió quinta, Jasna Proboste. Entonces, pienso que hay ahí una relectura del pasado reciente ligeramente equivocada en relación a las capacidades y potencialidades que tiene el socialismo democrático. Cuando este sector trató de apartarse del gobierno a través del PPD, le fue re mal. Entonces, creo que tienen que entender un poco mejor esto de la estrategia de retener el 30%. Efectivamente, el gobierno le ha estado hablando al 30%. Pero no sé si tiene alternativa, fíjate, con el estado o con la estrategia que ha desplegado la derecha de este endurecimiento tan brutal. Lo que pasa es que yo diferenciaría entre lo que entiende el Partido Socialista, porque yo creo que la presidenta del partido ha sido bastante razonable en su apoyo al gobierno, hasta por ahí, pero más razonable en relación con Fidel Espinosa y la bandita, digamos, porque yo creo que Fidel Espinosa se inscribe en otra corriente, porque Fidel Espinosa hace rato que viene siendo díscolo respecto de su propio partido, porque le rinde, el discoloilismo rinde en matinales, rinde y por supuesto que en propósitos políticos. Yo creo que Fidel Espinosa ya debe tener humo en la cabeza pensando en candidatura presidencial o más. Yo creo que el Parlamento le está quedando chico en sus aspiraciones. Es un narcisismo, porque es bien ilusorio. Pero el tema es que, independiente de cuál sería la razón más profunda del senador, yo lo entrevisté hace creo que unos 10 días, ¿no? Y él decía que él había iniciado esta cruzada, hablemoslo así, no lo planteó con esos términos, pero que en el fondo él, en una de sus muchas visitas a terreno, él va mucho a terreno, una persona le había contado de cómo era casi como llegar y llevar esto de pedir armar una fundación o tener una fundación y acceder a fondo. Entonces fue ahí donde él paró las antenas y dijo, aquí esto huele mal. Pero para las antenas de un par de fundaciones nomás, porque se le quedaron las 40 y tantas restantes. Pero mira, avancemos porque no se nos olvide que la semana pasada salió Giorgio Jackson, ¿no? En un punto de prensa donde se veía, más allá de que uno dice la procesión va por dentro, pero uno notaba que él estaba evidentemente afectado, con una frase que dijo, la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita y, en definitiva, él decide dar un paso al costado, libera al presidente de la carga de tener que pedirle la salida. Todo esto en teoría, digamos, ¿no? Porque es evidente que esto está consensuado. Te tienes que ir porque ya esto no resiste un día más, porque se estaba convirtiendo en un problema no solo para Giorgio Jackson y todo lo que implicaba el trabajo en su ministerio, sino que para el resto de los ministros que tenía que salir a explicar cada vez, y por supuesto el mismo Giorgio Jackson cada vez que hacía un punto de prensa para algo que tuviera que ver con su ministerio tenía que responder por qué estaba en el cargo, etcétera, etcétera. Entonces, solo para cerrar ese punto, chicas, la salida de Giorgio Jackson, ¿qué representa? ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Es el amigo personal del presidente Boric? ¿Es esta tríada con Kabila Vallejo? Estos tres personajes que fueron tan relevantes en las manifestaciones estudiantiles. ¿Es un golpe? ¿Es un vacío? ¿Se genera una orfandad? ¿Qué es lo que pasa, Ale? Yo creo que el tema de la amistad se ha sobredimensionado porque ellos no son solo amigos. O sea, me recuerdo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle tenía de ministros a sus amigos que no tenían
mayor vinculación con la política eran amigos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En el caso de Boric y Jackson, son los representantes de una generación y de una trayectoria política, y por lo tanto creo que es el fin de la inocencia de esta triada, digamos, que vienen todos, y es una generación con mucha otra gente en el entorno, de pensar que se puede hacer política de manera unilateral, creo yo. Yo creo que Giorgio Jackson sí pecó de arrogante, y eso le generó enemistades fuera del gobierno, es obvio, pero dentro del gobierno, dentro del propio Frente Amplio, hay muy pocas personas dispuestas a decir con Giorgio... Me inmolo por él. Entonces, creo que esa soledad lo expuso, y sí creo, por supuesto, es evidente que hubo una campaña dirigida a sacarlo del gobierno, precisamente porque es pegarle al presidente. O sea, el presidente queda bastante solo en su torre de marfil. Qué fuerte es la política, qué brutal. Chicas, tengo que pasar a la canción, pero antes, un comentario cortito para cerrar el tema de Giorgio Jackson. Sí, yo quiero decir, bueno, no se sostenía más, hay una falta de habilidad política de su parte de ir dejando enemigos en el camino, eso no lo puede hacer un líder político maduro, tendrá que madurar si quiere. Pero a mí me preocupa el tema de la superioridad moral, fíjate. Creo que el sistema político no puede dar como mensaje el fin de la superioridad moral, porque todo proyecto político nuevo tiene que sentirse superior. O sea, si no, ¿cuál es la razón de existir si no es para generar un proyecto más competitivo, de mejor calidad, con estándares más altos que los que existen en el sistema más consolidado? Y creo que es una manera de ver la política muy chata, esto de pensar que la superioridad moral, más allá de que no debe expresarse con la soberbia que se expresa, pero es una manera chata de dejar este mensaje de que no, aquí somos todos iguales, todos somos corrompibles, y por lo tanto nadie venga a declararse con alguna superioridad en ningún. Todos los proyectos se declaran superiores moralmente por razones religiosas, por razones ideológicas, por razones políticas. Es la esencia, y en buena hora. Porque si tú no consideras que tu proyecto político es mejor, entonces ándate para la casa, pues. Bueno, es un punto no menor, pero chicas, vénganse para acá, porque Alejandra, como siempre, nos va a presentar la siguiente canción. Bueno, la parte primero tenemos que contar que... Espérese, cortito, es que me están soplando que tengo que nombrar a la Mon Laferte que está detrás. Que yo estoy súper impactada porque ustedes dirían... ¿Por qué le dicen Mon Laferte? Si ¿Cómo se llama? Laferte. Ya, Mon Laferte, es que como yo porque pensaba ella que habla francés. No, si no hablo francés. Mon Laferte. Je ne sais pas. Je t'aime. Ya, oye, lo que pasa es que la Mon Laferte, ella es además artista visual. O sea, por favor, qué cosa más linda. Mira, estamos viendo una serie de pinturas de ella, e incluso también de murales, ¿no es cierto? Nuestra nueva Violeta Parra. En Valparaíso hay uno precioso que me estaban contando que justo lo había hecho, y al día siguiente le habían hecho le tiraron un pintura acto de negra, sí. vandalismo. Ese precioso que está ahí. Increíble. Es que ella hace un trabajo de normalizar en su debido lugar lindo, el tema de la precioso. menstruación. Sí. Impresionante. Sí. Y eso, claro, al mundo pacato le molesta. Claro que pero sí. la menstruación es algo que es bueno que la ciudadanía sepa. Tienen las niñas a partir de los 12 años. O sea, si es Y a un veces tema de antes. niñas, y a veces antes. Entonces, si es un tema de niñas, y si es un problema que a las mujeres complica, porque Sí. hay una culpa Durante detrás toda de la eso. vida laboral, y Además bueno, de ¿han visto esas incomodidades? imágenes de ejercicio que le ponen a los hombres electrodos para que sientan lo que es? Se mueren, buena. así como que... Tremendo. Bueno, la canción. La canción nos la propusieron nuestros televidentes y elegimos una entre varias propuestas. Esta canción se llama Gloria, y es un feat que hace Bilú, una artista de Castro, con Camila Moreno. Camila Moreno fue jurado en un concurso que se llamó Mala Memoria, y Bilú ganó este concurso. Y después la invitó a hacer esta canción juntas. Gloria está dedicada a Gloria Lagos Nilsson, detenida desaparecida, madre de 3 hijas y embarazada al momento de su secuestro.
Así que escuchemos. Vamos, Gloria. escuchemos. Chile TV, en colaboración con GAM y Cineteca Nacional, presenta una nueva temporada de La Maleta del cine chileno a 50 años del golpe. Conversaciones para el futuro. Una retrospectiva de películas intensa y conmovedora que nos lleva al corazón de la historia chilena reciente. El golpe de Estado de 1973, un cisma que transformó nuestra nación y dejó marcas indelebles en las páginas de la historia, narrado bajo la mirada única de cineastas nacionales de distintas generaciones. Porque recordar y conversar es la clave para entender nuestra historia, para nunca repetir y para imaginar juntos un mejor futuro. En esta edición, Descomedidos y Chascones, de Carlos Flores, una particular visión sobre las diversas juventudes del tiempo de la Unidad Popular. No te pierdas La Maleta del cine chileno, especial a 50 años del golpe. Conversaciones para el futuro. Todos los domingos a las 22 horas. Sí, Yo, ¿por qué? Esa. Oye, estábamos acá conversando con las chicas porque evidentemente habíamos puesto un titular y que dice relación con el siguiente tema, ¿no? Que es, bueno, se reabre el diálogo con la oposición a partir de la salida de Giorgio Jackson, siendo esta, la salida de Jackson, la condición sine qua non que había puesto la oposición y particularmente la UDI para sentarse a conversar. Y yo había partido contándoles que el presidente Gabriel Boric invitó al presidente, ustedes saben que a los expresidentes también se le dice presidente, bueno, al expresidente Sebastián Piñera a el cambio de mando en Paraguay, al asunto al que él había sido invitado, pero el presidente Boric dijo, pero véngase conmigo, pues, nos vamos sentaditos y nos vamos conversando y aprovechamos a afilar algunas hachitas por ahí, pero la verdad es que dicen que esa conversación fue muy importante, fue muy fructífera, y a pesar de que no sé si se odian, no se odian, se quieren, no se quieren, algunos decían por ahí que Piñera, después de que se llevaban muy mal, no era rencoroso, ¿verdad?, por participar, pero esto es un acto republicano sin duda. ¿Y por qué pongo el tema de Piñera? Porque Piñera ha estado mucho en los medios últimamente, no hemos visto, ¿no es cierto?, dando entrevistas. ¿Por qué dicen algunos? Parece que le fue bien en la encuesta CEP, algunos dirán, tendrá nuevas apetencias o deseos de convertirse en una figura importante, no sabemos si para efectos presidenciales o no, pero el asunto es que ha estado saliendo mucho. Y entre las cosas que él ha dicho es que, bueno, hay que avanzar, por supuesto, en llegar a acuerdos, pero que las reformas que había eran malas en su origen. Estamos hablando de la reforma a las pensiones y estamos hablando del pacto fiscal. Y mañana, y con esto termino, hay una reunión en La Moneda donde van los presidentes de Chile Vamos a reunirse con el presidente Gabriel Boric. ¿Qué va a pasar, crees tú, Yasna? ¿Se podrá llegar a acuerdo? Bueno, el presidente tuvo que llamar personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos para que fueran. Y yo creo que la derecha tradicional al menos se puso sola en esta condición, porque al poner condiciones
para retomar el diálogo, cumplía las condiciones, no cabe otra que retomar el diálogo y dejar plantado al presidente. Ya el endurecimiento ha estado, yo diría que pasado el límite de lo razonable para una ciudadanía que no tiene ganas de seguir viendo estas reyertas. Convocados por el presidente con la condición cumplida, no les queda mucha alternativa. Ahora, el ánimo con el que van mantiene el nivel de tensión y crispación. Las declaraciones que han hecho de que vamos a ir, pero no basta con que salga Jackson, ni basta con un cambio de gabinete, tiene que haber un cambio de programa. Y empiezan a emprenderlas contra las reformas, que a esta altura de reforma les queda bien poco. Además hablan de reformas refundacionales y es muy divertido que traten de reforma refundacional el cambio previsional que plantea el gobierno, que es una de las razones por las cuales se van a juntar, porque es exactamente igual a la que propuso Sebastián Piñera durante su gobierno. Entonces, si eso es refundacional, no se sostiene mucho el discurso. Pero bueno, van con un ánimo bien belicoso, creo yo. Ya, y aquí te quiero poner un pelo en la sopa, Alejandra Matus. ¿Por qué? Porque en medio de todo el conflicto, la salida de Giorgio Jackson, etcétera, hubo un evento en el Museo de la Memoria donde se conmemoró básicamente lo que ha sido, ¿cuántos años ya han pasado? 40 años. 40 justamente, de las protestas del año 83, ¿no es cierto? Que fueron las primeras protestas que se hacen en contra de Pinochet, y a mí que me tocó participar en esa protesta puedo dar con total certeza que cuando Carabineros salía a la calle, salía a reprimir de la forma más cruel y despiadada. Yo fui víctima, por eso lo digo. Y por lo tanto, no es baladí, y aquí quiero plantearte tu opinión, el que surgiera el nombre de Sergio Onofre Jarpa, que a la sazón era el ministro del Interior. Y el presidente dice, desgraciadamente gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes pese a todas las tropelías que cometieron, y quedó la escoba con Renovación Nacional, que era el partido que aparecía más disponible a conversar, porque él es una figura súper importante. Entonces te pregunto, ¿cómo viste tú ese episodio en el marco de las conversaciones, pues? A ver, yo creo que en un nivel, por supuesto, que todos los civiles que participaron en la dictadura tienen responsabilidad en lo que hizo la dictadura, hayan sido ministro de Interior, hayan estado en el Ministerio de Desarrollo Social como Sergio Melnik, hayan estado en el Ministerio del Trabajo y otros como José Piñera, hayan estado donde hayan estado, contribuyeron a la dictadura no solamente en la represión, sino que también en las transformaciones brutales de quitar todos los derechos sociales que había conquistado Chile en un siglo de desarrollo democrático y que ahora nos tienen todavía tratando de ver cómo se vuelve a algún tipo de sistema de protección social. Pero en ese ranking de personas, que concuerdo con que Sergio Onofre Jarpa hubiera sido bueno que respondiera por esa represión, me parece que Sergio Onofre Jarpa no está en el ranking de los más brutales. Me parece que Sergio Onofre Jarpa hizo cosas, efectivamente, por el retorno a la democracia, que hoy día nos parecerán poca cosa, pero creo que en su momento se reconocieron como importantes, como por ejemplo liderar un ala de Renovación Nacional que por un tiempo corto, en esa primavera de Jarpa que se le dio ese nombre, permitió, por ejemplo, la aparición de los medios opositores. No hubiéramos tenido Cauce, APSI, Análisis si Jarpa no hubiera presionado por eso. La cantidad de retornados que empezaron en ese momento a volver a Chile también llevaban la firma de Jarpa. El reconocimiento del no en el plebiscito también llevaban la firma de Jarpa. La creación de esta derecha liberal que duró poco, su hijo putativo, digamos, de esto, era Andrés Alamán. No, pero eso no es así, porque Andrés Alamán era de la tendencia opositora a Jarpa, que constituía bancada en el Senado con los otros senadores del ala dura, y esta era la patrulla juvenil, y Andrés Alamán estaba... Alamán antes de ser senador. ¿Estás hablando de la dictadura todavía? Alamán. ¿Tú estás hablando de la dictadura? Alamán, él mismo lo ha reconocido. Es que claro, como ellos hablan de el rol que tuvo Jarpa durante la transición, o sea, estoy hablando tuvo un rol absolutamente contrario a los avances democráticos. Yo estoy hablando, Jarpa
finales en de la dictadura, por supuesto. Cuando Alaman habla por teléfono con Escalona y se ponen de acuerdo que si gana el no, se va a poner a Alaman al servicio a reconocer el no. Todo eso se hizo en conversaciones con Alaman, o sea, con Jarpa. Jarpa tuvo también duras disputas con el ministro de Justicia, Hugo Rosende, que quería que Pinochet se perpetuara, digamos, ya que no hubiera plebiscito, que no hubiera ni una cuestión. Entonces, yo no estoy diciendo que Jarpa no sea responsable de las violaciones a los derechos humanos, no estoy diciendo que sea una blanca paloma, ni un ser al que hay que ponerle una estatua. Propugnó el golpe de Estado como lo propugnó también Patricio Aylwin y lo elegimos de presidente y le rendimos homenaje. Y estás diciendo que tiene una estatua. Se compró un problema innecesario. Creo que eligió mal. Creo que si vamos, a mí me parece súper necesaria la crítica del compromiso de los civiles en la dictadura. Pero elijamos entonces a Agustín Edwards, digamos, entre los fallecidos, Agustín Edwards. Si vamos a criticar a alguien que se la llevó pelada, Agustín Edwards. José Piñera, que está vivo, se la ha llevado pelada. O sea, hagamos esa discusión. Y entonces Sergio Onofre Jarpa, que además era exonerado político y cobraba la pensión de exonerado, me parece que está en ese lote, pero no es la cabeza de lanza. Ok, para cerrar este tema, porque tengo que pasar al siguiente antes que se nos acabe el tiempo, mañana esta reunión, vamos a ver qué sale de ahí, vamos a ver si efectivamente la oposición se allana a entender que el tema no es la ministra Jara, no es el presidente Boric, es el país que necesita urgentemente y los pensionados. Abriste y cerraste con la Alejandra. Ay, ¿tú quieres decir algo de...? Pero es que apúrese porque tengo que pasar a otro tema. Cortito. Ya, que, vamos. La figura de Jarpa fue producto de la ocasión. Se estaba conmemorando los 40 años del aniversario de aquella protesta en que durante su jefatura de la Fuerza de Seguridad murieron 29 personas. Entonces, tenía que ver con eso, no es que escogió a una persona clave, pero dicho esa precisión, yo creo que es bien relevante lo que anota Alejandra en relación a la figuración y la ausencia autocrítica de parte del mundo civil de la dictadura, porque lo han hecho incluso las iglesias, la Corte Suprema, todos los poderes del Estado y los militares, y los únicos actores que tuvieron un papel importante durante la represión no han dicho nada y son la derecha. Okay, y faltan los medios de comunicación también. Los medios de comunicación. Yo es que mencionaste a Edward. Sí. Yo lo que quería dejar cerrado entonces, que a partir de lo que te señalaba, ¿no? En esta reunión que va a haber mañana, aquí lo que importa es que hay un tema pendiente, y es que las jubilaciones y las pensiones se tienen que subir hoy y no en 40 o 50 años más, y vamos a ver si entonces la clase política está disponible para lograr un cambio que es muy esperado por la ciudadanía. Vamos ahora a lo que pasó este domingo y les voy a decir lo siguiente y ustedes me van a decir a quién pertenecen estas palabras. Estamos al fin del modelo de la casta, basada en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Esa aberración llamada justicia social. Las palabras son de Javier Milei. Él es el candidato de la Libertad Avanza en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASO, que son la antesala, que son la primera fotografía, la primera encuesta, hablemoslo así, de lo que van a ser las elecciones presidenciales, en este caso de Argentina, ¿verdad? Donde este candidato obtiene 30% de los votos, sorprendiendo a todos, porque las encuestas hablaban de que iba a llegar en un tercer lugar. Bueno, sacó el primer lugar, y la derecha, junto con Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, obtiene un 60%. Es la primera vez desde el año 83, si mal no recuerdo, que el peronismo cae a un tercer lugar, y la verdad es que tiene re pocas posibilidades con un país que tiene además 112% de inflación anual acumulada. La verdad es que hay mucho que hablar de este tema, pero me parece que la elección de Javier Milei merece alguna opinión de parte nuestra, toda vez que además el candidato José Antonio Kast, por supuesto, felicitó al candidato por un montón de elementos que los unen, a pesar de que hay otros que los desunen. ¿Qué te parece a ti, Ale? Yo creo que es importante dejar establecido que son primarias, que todavía no ocurre la elección presidencial, y que lamentablemente yo veo que hay un escenario en Latinoamérica, y que probablemente se va a dar también en Chile, que cuando aparecen estos personajes, el resto arma un grupo todos contra Milei, por ejemplo, y que pueden ganar las elecciones presidenciales, pero sin proyecto político,
sin algo que decir, salvo que estamos todos contra Milei. Y eso no sé cuánto permite avanzar en las reformas estructurales, en cierto deterioro de la calidad de la política, de la cual Milei es hijo, como es José Antonio Kast, hijo del deterioro de la política chilena. Entonces uno puede poner todos los focos de lo peligroso que es que gane Milei, de lo terrible que es que gane Milei, pero a mí me parece más terrible que no haya un proyecto político que seduzca en manera positiva y proactiva. Vamos a ir por esto porque esto es lo que queremos hacer, en vez de vamos a ir en contra de este gallo. Para evitar que... Sí, lo que pasa es que yo creo que la ausencia de ese proyecto es más bien la responsable de la reacción conservadora o más bien la reacción nacionalista, autoritaria que significa Milei como parte de un club mundial y latinoamericano. En el siguiente sentido, el proyecto millennial, digamos, de avanzada respecto de derechos sociales de una generación ya siguiente a los derechos económicos, sociales y culturales tradicionales, sino que incluso minorías sexuales, medio ambiente, mayor énfasis a los temas de género, que de todas maneras forma parte de la mitad de la sociedad, generan una reacción, una contrarrevolución silenciosa, así lo dice la teoría política. Entonces, la existencia de un proyecto demasiado desarrollado, incluso pasado para la punta, en ese sentido, es lo que ocasiona esta regresión autoritaria porque reacciona. O sea, ¿qué más temor le puede provocar a un hombre de campo nacionalista la emergencia de mujeres con demasiado poder? Es aterrorizador que te quiten poder y en todos los campos de la sociedad. Entonces, es una reacción a eso más bien lo que explica. Por supuesto, comparto con Alejandra que hay una responsabilidad política, entre otras cosas, por no decodificar que esa reacción iba a suceder al momento de dispersar en fragmentos tan pequeños un discurso de finalmente poner fin a la dominación, que es la única bandera de la izquierda y que involucra todo. Entonces, segmentarse en tantas demandas pequeñas probablemente es una de las causas. Ahora, es bien impresionante que esto ocurra en Argentina de todas maneras, porque si hay un Estado benefactor en Latinoamérica emblemático, es Argentina. Que Milei quiere desarmar el Estado. De hecho, hay un tuit, o sea, no un tuit, es un TikTok, creo, ¿no? Un video donde él aparece sacando todos los ministerios, partiendo por el Ministerio de Desarrollo Social, terminando con el Ministerio de Salud, siguiendo con el Ministerio de Educación. Si quiere incendiar el Banco Central. Claro, incendiar el Banco Central, diciendo que el Estado, para lo único que tiene que servir es para hacerse cargo de la seguridad y de la justicia, el sistema de justicia y el resto para otra parte. Fíjense que él además, es particular esto, porque si bien él es contrario al aborto, es un libertario contrario al aborto, bueno, los libertarios, después podemos definir qué es libertario, pero sin embargo es partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, él acepta la homosexualidad. Es partidario de la venta de órganos, pero de que una persona venda, o sea, si quiero vender o no, es problema mío, es mi cuerpo, ¿te fijas? Hay un mercado, dijo. Hay un mercado. Y de armas. Pero claro, y tiene por otro lado, ¿no es cierto?, esta idea de la dolarización, que es por donde podría surgir y por donde efectivamente gana muchos adeptos, porque con este disparo que tiene la inflación, o sea, nosotros tuvimos una inflación que llegamos al, ¿cuánto?, 14% anualizada, que era una locura para todos nosotros en Chile, que no estábamos acostumbrados, pero imagínate tener una inflación anualizada de más de 110%, o sea, tu sueldo no vale nada, te pagan, fuiste a comprar y te quedaste sin plata. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente hay un caldo de cultivo, un tipo que maneja muy bien las redes sociales. Esto es muy típico de la ultraderecha y hay que ponerle atención ahí porque llega a un montón de jóvenes, pero también veía en un TikTok a un joven que respondía y decía, oye, pero ¿te puedes imaginar un país como Argentina que les quites todo? De la noche a la mañana cierran los distintos ministerios, cuando en general en las encuestas los argentinos sí quieren tener, por supuesto, derechos sociales que para él son una aberración, pero que están muy instalados en la sociedad argentina. Entonces, discúlpame, en Argentina hay subsidio a los alimentos, incluso a ciertos cortes de carne. Bueno, porque por algo, el asado en Argentina es muy importante, pero por algo los chilenos van a comprar a Argentina porque está súper barato, porque están subsidiados. Oye, yo entrevistaba una... Es que lo que pasa es que cuando tú tienes los derechos garantizados no los ves.
Es cuando te los quitas que te das cuenta. Es que imagínate, yo entrevistaba a una académica, una argentina, que es politóloga de la red de politólogas en Chile, Lucía Miranda, ella es argentina, y decía, yo le digo, me dijo, no veo posibilidades de que pueda imponerse, sí, Patricia Bullrich, de la derecha tradicional, pero veo muy poco, pero yo le digo, pero si gana, olvidémonos, sí, porque todo puede pasar. Bolsonaro nadie da un peso, ganó la presidencia. Trump tampoco. Trump nadie da un peso y ahí está. Bueno, pero Trump era apoyado por último por el Partido Republicano. Lo de Bolsonaro hace más sentido para efectos de lo que estamos conversando. Y ella decía, bueno, sería un apocalipsis, pero lo único que te digo, llega Milei al poder y aplica cualquiera de estas políticas, le hace cerrar todo y cerremos por fuera, al segundo, ni siquiera al minuto, al segundo siguiente, queda la escoba, porque si hay algo que tienen los argentinos es que salen con todo a la calle y de verdad que el país se paralizaría y sería un desastre. Pero no sabemos, Yanna, porque la verdad es que aquí todo puede ser, ¿o no? Ahora, yo creo que también es importante leer la votación, que también lo que pasa aquí con el rechazo a la Constitución, al proyecto anterior. Viene la derecha y lo interpreta, rechaza, entonces está de acuerdo con esto, con todas las políticas ultraderechistas, y no. O sea, hay un voto, en este caso, de castigo a la élite política argentina, que no se debe interpretar, me parece a mí, no es correcto decir, bueno, entonces un tercio de los argentinos están por retroceder en el aborto, retroceder en los derechos sociales, yo creo que es pasarse 4 pueblos. Sí, yo creo que en el fenómeno ultranacionalista de derecha, de Europa y de Latinoamérica, que ya lo tenemos instalado, Brasil, ahora Argentina, y nosotros estamos hace rato que los republicanos dieron la misma sorpresa que ha dado Milei el domingo. Sí, pues. Pero en ese fenómeno efectivamente hay mucho oposicionismo. O sea, es la nueva oferta política, no tenemos idea mucho qué es lo que proponen, está invisibilizado el significado de el libertarismo con ausencia absoluta de Estado, porque como no lo hemos vivido, particularmente los argentinos, no tenemos idea que es una abstracción. Yo creo que aquí estamos bastante cerca en realidad. Aquí, sí. Por eso que la propuesta, pero está entonces concentrada en seguridad, que es el otro caballito de batalla. Pero claro, no tiene, o sea, tiene un poco que ver con eso, pero tiene mucho que ver con una clase política que está desprestigiada, que no resolvió las necesidades y expectativas. De hecho, todavía no tenemos reforma previsional y hace 10 años estamos en eso. Entonces, bueno, que venga otro, que venga el siguiente. Y el siguiente es Milei y aquí el siguiente es republicanos. O sea, y de hecho, en el caso de Milei, es el arquetipo del fenómeno populista. Si esto de la casta, el fenómeno populista se define fundamentalmente como el líder carismático que le habla a el pueblo puro en contra de la élite corrupta. Eso es la casta a la que alude Milei. Así es. Perdón que me estaban justo... Me estaban hablando. Chiquillas, lo siento, pero tenemos que pasar a nuestra opción interactiva. Es así, señora. Oye, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. ¿Algo más? Ya, 30 segundos mentira. Cada una para pasar al... ¿No quieren hablar? Sí, que cierren, por favor. Láncese. Es que nos quedamos atónitas. Ahora no quieren. No, me parece que ya está cerrado el tema. Pero... Algo que agregar es la similitud y las diferencias entre Milei y el fenómeno republicano. Porque cuando tú ves a Kast al lado de Milei, hay un tema incluso de apariencia totalmente distinto. Por supuesto. Si bien la ultraderecha tiene componentes libertarios, el neoliberalismo es un escalón más abajo que eso. Les voy a dar un dato de Milei. A ver. De su currículum, que es coach de sexo tántrico. Coach de sexo tántrico. Pero además se comunica con el perro, el perro fallecido. Sí. No sé si José Antonio Caste va a poner eso en su currículum. Él es, además, pero la abstinencia es es un negacionista del cambio climático. Kast no ha llegado a negar el cambio climático. Sí, Mirna, sí, la Agenda 2030. Sí, no sé, es el kit completo. Espérate, es que la conspiración, la Agenda 2030, la mentira al cambio climático, que es muy funcional a los intereses de las empresas de hidrocarburos, el nacionalismo, el autoritarismo. Sí, es un guión mundial y es calcado. Bueno,
Me pillaste entonces, porque yo Ya. tenía la idea que no llegaba a negar el cambio climático, pero claro, que además que recordemos que el CAS de primera vuelta cambia respecto al CAS de segunda Acuérdate que vuelta. además esto se votó, disculpa Mirna, pero es que además me acordé, porque esto se votó hace poco, hubo un proyecto de acuerdo Sí, eso en la sí, Cámara de de los Diputados. republicanos, eso me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Justamente para reconocer la participación humana en el cambio climático y exhortar a cumplir los objetivos sustentables, que eso es la Agenda 2030, Sí. Objetivo de Desarrollo Sustentable, y republicanos Entero. en bloque Eso y es votó en cierto. contra. Eso es totalmente cierto y te agradezco mucho, como siempre. Tan Matea, mi amiga, venga para acá. Chiquillas, acción, ¿cómo se llama esta cuestión? No, Se si me la fue. Matea eres tú. Opción interactiva. Acciones, que tanto de acción, accionar, la acción por el cambio, el avance, no sé qué, ya me confundí. Esta es la opción interactiva. Entonces, la pregunta es, después del cambio de gabinete, ¿quién sigue en la lista negra de la oposición? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ya algo lo han dicho, Ya, pues. Entonces, que son la... Ya, pero no le sopla al público. No spoileo. Ya, el público no es- spoilee. pero ¿cuáles son La son las- tarea es para el público. Ya, la tarea es para el público. Hoy la semana pasada nos reímos tanto con la Ale, con el Ken y la Es que nos Barbie. tocó buena Pucha, qué esa bueno, es que yo te opción, juro que sí. tengo la cara aquí. tengo Oye, que ausentarme yo para que se pongan divertidos. Es que tengo la Vamos cara a de hacer- Mayol. Ya tenemos la propuesta para la producción. Vamos a hacer las tortugas ninja de la política chilena. Eso me gustó. No, yo tengo Y la yo no cabeza. voy a venir porque soy la tonta grave. para- Ay, que se picó. Ay, cómo se tira al suelo Ella. Ya, chiquillos, sóplenme más. ¿Hay algo más que tenga que decir o estamos? ¿Cuándo nos ven? ¿Dónde nos Ya, ven? Y pues todo chiquillos, eso. ustedes saben, nosotros donde nos buscan, nos encuentran, pues. Eso. Así Sí. que ojalá que lo hayan Y disfrutado. si, y si quiere ver de nuevo el programa, sale los viernes. El viernes, el viernes también. En un Vamos en Chile doblete. TV. Estamos en la radio 102.5, radio de la Universidad de Chile. Eso pues. Eso. Ya, Ya, pues, pues. buenas noches los pastores, mandan tirundán, decían por ahí mis A abuelitos. descansar. A descansar y mañana Y será otro Alejandra día. tiene un Ya, programa. callado, actividad. a callar. Un brillo. ¿Cuánto te pagan? Chao.